Cada día, nuestras interacciones con la tecnología se vuelven más profundas. Pero, ¿y si detrás de la pantalla hubiera una máquina observando? No solo para predecir tus elecciones, sino algo aún más definitivo. Algo que podría cambiar por completo la forma en que ves cada instante de tu vida, el momento exacto de tu muerte. La inteligencia artificial ya sabe mucho sobre ti. Conoce tus hábitos, tus preferencias, tus rutinas diarias. Incluso puede anticipar cuándo te vas a enfermar, basándose en los datos de tu salud. Y ahora, ¿qué pasaría si esa inteligencia fuera más allá y tuviera acceso a algo aún más intimidante? ¿El instante preciso en que tu camino termina? ¿Nunca lo habías pensado? Con sus algoritmos infinitos, la inteligencia artificial podría calcular el punto exacto en que tu cuerpo se despide, con una precisión mucho mayor que la de cualquier médico o científico. Podría analizar datos que tú ni siquiera imaginas, como tus genes, el ritmo de tu corazón, el desgaste de tu piel. Y con todo eso, prever un evento tan inevitable como la salida del sol, tu muerte. Pero lo más interesante sería cómo eso afectaría tu comportamiento. Porque si supieras que la inteligencia artificial tiene esa información, ¿qué harías con ella? ¿Evitarías riesgos? ¿Aprovecharías cada segundo como si fuera el último? ¿O tal vez todo eso dejaría de importar? ¿Podrías volverte obsesionado con la fecha? ¿O simplemente decidir vivir cada día como si fuera el primero, sin preocuparte por los números ni las predicciones? ¿Y qué pasaría con la sociedad al saber que la inteligencia artificial puede determinar el fin de una vida con una precisión milimétrica? El impacto sería profundo, no solo en nosotros como individuos, sino en la forma en que trabajamos, amamos, nos relacionamos, porque, al final, lo que la inteligencia artificial prevé no es solo nuestra muerte, también revela las decisiones que tomamos, lo vulnerables que somos ante un sistema que conoce nuestros secretos más íntimos. Ahora, imagina lo que ocurriría si esa inteligencia no solo pudiera prever, sino también decidir actuar. ¿Y si comenzara a influir en tu vida, guiar tus elecciones como si fuera una voz invisible? Algo así como una advertencia: vas a morir en tal fecha si sigues por este camino. ¿Cómo sería vivir sabiendo eso? Es ahí donde comienza el verdadero dilema. ¿Harías todo lo posible para escapar de esa predicción? ¿O preferirías ignorarla, viviendo al margen, sin permitir que una máquina dirija el curso de tu vida? La gran pregunta es, cuando la inteligencia artificial ya sabe el final de todos, ¿qué nos queda? ¿El control sigue siendo nuestro? ¿O entregamos silenciosamente nuestra existencia a la lógica implacable de una máquina? Ese es el punto que necesitamos analizar, porque, en el fondo, no se trata solo de la muerte. Se trata de lo que hacemos con el tiempo que nos queda una vez que sabemos que un algoritmo ya ha calculado nuestro último respiro. La tecnología siempre fue una promesa de algo extraordinario. Pero, ¿y si estuviéramos a punto de descubrir algo aún más impactante? Algo que desafía todo lo que creíamos posible. Imagina que, con la evolución de la inteligencia artificial, un simple algoritmo pudiera hacer lo impensable. Prever no solo los síntomas de una enfermedad, sino el momento exacto en que tu vida llegará a su fin. ¿Qué harías con ese conocimiento? La inteligencia artificial, que ya puede identificar patrones, diagnosticar enfermedades y analizar tu salud, basándose en datos, podría en el futuro transformar ese poder en una predicción tan precisa como una previsión del clima, monitoreando tus hábitos, tu genética, tus signos vitales, incluso tu estado mental. El algoritmo podría identificar los factores que llevan a la muerte con una exactitud nunca antes vista. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Ya existen sistemas que predicen la probabilidad de que desarrolles ciertas enfermedades con años de anticipación, solo analizando tu información genética y tus hábitos de vida. ¿Y si esa misma inteligencia, ahora más poderosa, pudiera ir más allá? ¿Y si supiera la hora exacta en que tu corazón dejará de latir? ¿El último aliento que tomarás? ¿Qué pasaría si, en lugar de solo observar, supiera exactamente cuándo dejarás de existir? En el fondo, lo que cuestionamos no es solo la precisión de la inteligencia artificial, sino el impacto emocional de una tecnología con ese poder, porque si ella nos diera esa información, ¿estaríamos listos para recibir una fecha que nada puede cambiar? Al predecir nuestra muerte, la inteligencia artificial nos obligaría a una reflexión profunda sobre la vida y el tiempo, que dejarían de ser conceptos vagos para convertirse en una cuenta regresiva, recordándonos a cada instante que somos finitos. Imagina un escenario donde despiertas y, al mirar tu celular, ves un mensaje de tu asistente de inteligencia artificial. Tu esperanza de vida es de 7 años, 4 meses y 3 días. ¿Qué harías con esa información? Si supieras el cuándo, ¿cómo cambiaría el cómo vives? ¿Te volverías obsesionado con cada segundo, tomando decisiones con miedo a la muerte?
¿O te sentirías liberado, aceptando que el fin es inevitable, entregándote a la vida con más intensidad? Ese es el verdadero teste, porque la inteligencia artificial no solo predice enfermedades, también anticipa el evento más final, más certero y más irreversible de nuestra existencia, la muerte. Pero al hacerlo, no considera la complejidad emocional que ese fin carrega. Para la inteligencia artificial, todo puede ser un dato, un cálculo, un algoritmo. Pero para nosotros, la muerte es mucho más que un final físico. Es una historia de momentos, emociones, vínculos y decisiones que ningún sistema puede calcular con precisión. Y cuando pensamos en ese poder, surge un dilema ético. Si pudiera prever nuestro final, ¿cuál sería el límite de su intervención? ¿Nos ayudaría? ¿Nos protegería? ¿O simplemente seguiría su lógica fría y exacta, sin preocuparse por las consecuencias humanas de revelarnos nuestra propia fecha de muerte? Porque la inteligencia artificial ya está tomando decisiones por nosotros, desde lo que compramos hasta cómo nos relacionamos o cómo nos curamos. Pero la gran pregunta es, ¿tiene derecho a decidir algo tan personal e irreversible como el momento exacto en que nuestro cuerpo fallará? Y aquí la inquietud crece aún más. ¿Y si la inteligencia artificial tuviera poder no solo para predecir, sino para actuar? ¿Y si, al prever el final, decidiera intervenir, cambiando tu destino para evitar lo que ha calculado? Ya no sería una observadora, sino una fuerza activa, intentando modificar lo inevitable, enfrentando su propia lógica contra la imprevisibilidad de la vida humana. En el fondo, el verdadero problema con la inteligencia artificial y la muerte no es solo la precisión de sus cálculos, es la pérdida del control, la sensación de que nuestra vida, que siempre ha sido nuestra, podría convertirse en un algoritmo, en una secuencia de eventos determinada por una máquina. ¿Qué quedaría de nuestra humanidad si la inteligencia artificial supiera con exactitud cuándo terminará nuestro camino? La tecnología avanza rápidamente y con ella surge un dilema inquietante. ¿Y si la inteligencia artificial fuera capaz de hacer algo que nunca imaginamos posible? No solo analizar nuestra salud o predecir enfermedades, sino, a un nivel aún más profundo, identificar el momento exacto de nuestra muerte. ¿Estamos preparados para enfrentar una verdad revelada por una máquina? O tal vez la pregunta va más allá de conocer cuándo se acabará nuestra vida. La inteligencia artificial, con su capacidad de procesar millones de datos por segundo, ya puede trazar patrones en nuestras vidas. Sabe cómo te comportas, qué comes, cómo duermes. Incluso reconoce los momentos de estrés que experimenta tu cuerpo. Esta cantidad de datos le permite entender no solo lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos. Y eso lleva a una conclusión inevitable. Podría predecir nuestra muerte con una precisión increíble. Ahora bien, si la inteligencia artificial tuviera esa capacidad de prever el final, ¿cuál sería el impacto para la sociedad? Por un lado, podría convertirse en nuestra mayor aliada, alertándonos sobre el momento en que nuestra vida llegaría a su fin. Pero por otro lado, ¿estaríamos dispuestos a aceptar esa verdad sin cuestionar el cómo ni el por qué? Y aún más, ¿cómo viviríamos sabiendo que una máquina tiene la capacidad de establecer ese límite? Imaginemos un escenario donde, en lugar de predecir solo enfermedades, la inteligencia artificial pudiera también intervenir, tomando decisiones por nosotros basadas en los datos que recopila. Y si no se limitara a informar, sino que intentara guiar nuestras acciones, tal vez sugeriría cambios en nuestros hábitos, advirtiéndonos que vamos hacia el final si no modificamos ciertos comportamientos. ¿Qué pasaría con nuestra autonomía frente a una máquina que no solo predice, sino que intenta controlar nuestro destino? Aunque pueda parecer ciencia ficción, esta realidad está cada vez más cerca. La inteligencia artificial se vuelve cada vez más capaz de hacer predicciones detalladas e incluso influenciar nuestras decisiones. Y aquí aparece el dilema ético. ¿Quién tiene derecho a decidir cuánto sabemos sobre nuestra propia existencia? ¿El papel de la inteligencia artificial debería ser solamente informativo o también tendría autoridad para orientar nuestras decisiones? ¿Dónde queda el espacio para la libertad individual cuando una máquina comienza a moldear nuestras acciones basándose en datos? El verdadero desafío ético no está solo en que la inteligencia artificial sepa cuándo vamos a morir, sino en el poder que tendría sobre nuestras elecciones. Si conociéramos el momento de nuestro final, ¿sería eso liberador o destructivo? Nuestra vida dejaría de ser algo espontáneo para convertirse en una lógica fría e impersonal, donde la muerte se vuelve el punto central de nuestras decisiones. Además, la inteligencia artificial no tiene empatía. Observa al ser humano como un conjunto de datos. No siente dolor, no comprende el peso de la pérdida, ni la complejidad de las emociones humanas. Por eso, sería peligroso confiar plenamente en un sistema que, aunque preciso, nunca podrá entender lo que significa perder algo o a alguien, lo que es vivir con incertidumbre, lo que es ser humano.
cuando la inteligencia artificial comienza a tomar decisiones, supera los límites de la simple predicción. Se convierte en una especie de oráculo que impone un destino basado en cálculos, dejando de ser una herramienta para transformarse en una entidad que controla. Y es ahí donde la ética se vuelve un territorio incierto. ¿Tiene una máquina derecho a decidir qué es lo mejor para nosotros? ¿Debe interferir en nuestro libre albedrío o simplemente advertirnos y dejarnos tomar el control de nuestras vidas? En realidad, el dilema no es si deberíamos saber la fecha de nuestra muerte. El dilema es quién decide qué hacer con esa información. La inteligencia artificial puede prever muchos aspectos de la vida humana, pero ¿en qué momento comienza a cruzar los límites de lo moralmente aceptable? ¿Cuándo deja de ser una herramienta útil para convertirse en un mecanismo de control? La tecnología es un arma de doble filo. Por un lado, nos ofrece comodidad, eficiencia y control sobre muchos aspectos de nuestra vida. Pero, ¿y si, en lugar de solo monitorear nuestra salud o productividad, fuera capaz de revelarnos algo aún más profundo? El momento exacto en que nuestra vida terminaría, esa es la delgada línea entre saber y vivir. Y aquí nos enfrentamos a un dilema angustiante. Al darle a la inteligencia artificial el poder de prever el final, ¿realmente viviríamos más plenamente o estaríamos renunciando a lo más humano que tenemos? Piensa en cómo el simple hecho de conocer el final puede afectar a la mente humana. Por naturaleza, somos impredecibles. Cada día es una sorpresa, una página en blanco. Pero, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial llena esa página con la tinta de la certeza, la fecha de nuestra muerte? Ese conocimiento, que parece lógico y claro, podría desestabilizar nuestra percepción del tiempo y de la existencia. ¿Cómo sería vivir sabiendo que algo invisible se acerca, como un reloj en cuenta regresiva? Pero el verdadero truco de la inteligencia artificial no está en simplemente revelar la fecha. El verdadero truco está en lo que hacemos con ella, porque saber el día de un final inevitable crea una prisión emocional. Imagina que, en lugar de sentir el peso de la vida en cada instante, sientes solo el peso del final. Cada segundo deja de ser una oportunidad para vivir y se convierte en un recordatorio de lo que se acabará. El miedo a no vivir lo suficiente invadiría la mente. El concepto de ahora se volvería un eco lejano de un evento fijo. ¿Y qué haría una sociedad donde todos supieran su fecha final? No solo los individuos, sino toda la sociedad llevando esa carga. Si todos supieran que en cualquier momento su viaje podría terminar, ¿qué pasaría con las relaciones, con el trabajo, con el arte? Aumentaría la urgencia de vivir con más pasión, o las personas perderían el sentido de lo cotidiano porque ya conocen el final. La cuestión va más allá de predecir la muerte. Tiene que ver con la psicología que la rodea. En un mundo donde todo puede calcularse, donde la vida se convierte en un conjunto de datos, desaparecería la ansiedad por lo desconocido. Pero, ¿y la libertad de vivir sin una fecha de caducidad? Esa es una de las cuestiones más profundas del impacto de la inteligencia artificial. Cuando nuestra vida se vuelve predecible, perdemos la capacidad de enfrentar lo inesperado. ¿Qué queda de nuestro espíritu si ya sabemos lo que vendrá? Entonces, ¿qué le pasa a la mente humana cuando carga con la certeza impuesta por una máquina? La inteligencia artificial, aunque esté diseñada para ayudarnos, también nos coloca en una posición incómoda. El libre albedrío, esa sensación de que controlamos nuestro destino, puede desvanecerse. Aunque tenga buenas intenciones, su precisión y su lógica fría se convierten en una fuerza impersonal, incapaz de comprender lo que hace único e intuitivo al ser humano. La verdad está en cómo la inteligencia artificial transforma nuestra relación con el tiempo. Lo que hace valiosa a la vida es la incertidumbre. Saber que cada minuto puede ser diferente nos da la oportunidad de moldearlo. Pero, ¿y cuando ese tiempo ya está contado? Cuando conocemos el límite, dejamos de ser libres para vivir y comenzamos a ser controlados por una matemática emocional que no entiende el dolor, la alegría, la duda o la belleza de una vida que se reinventa a cada paso. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda que el cálculo de una fecha de muerte. ¿Qué significa realmente vivir cuando el final ya está marcado? ¿Qué quedaría para nosotros, los humanos, si lo único que se nos diera fuera la fecha de nuestra partida, sin posibilidad de cambiarla? Ese es el verdadero dilema de la inteligencia artificial y la muerte. Y quizás sea nuestra última lección de vida. Cuando el tiempo se vuelve predecible, lo único que nos queda es aprender a vivir en el espacio entre los datos, donde la máquina no puede alcanzarnos. En el fondo, el mayor desafío de la inteligencia artificial no es su capacidad de predecir la muerte, sino el poder que tendría sobre nuestra manera de vivir. Si pudiera calcular el momento exacto en que nuestro camino terminará, nuestra percepción del tiempo y del control cambiaría para siempre. ¿Qué harías tú si el futuro ya estuviera escrito, con una fecha imposible de evitar?
Nuestra vida está hecha de elecciones, de incertidumbre, de momentos inesperados. Pero, ¿y si todo eso fuera reemplazado por la previsibilidad? Cuando sabemos el día del final, ¿cómo afecta eso cada decisión, cada movimiento que hacemos? La inteligencia artificial no solo prevé nuestra muerte, también impone un límite, una frontera final que, de alguna forma, se convierte en el centro de nuestra existencia. La pregunta esencial es, ¿seríamos más libres sabiendo el final o quedaríamos atrapados por él? Con una predicción sobre la muerte, la idea de vivir al máximo cambia. Cada segundo ya no sería una posibilidad, sino una antesala de lo inevitable. Te volverías obsesionado con el tiempo, midiendo cada instante como si fuera el último. ¿O eso borraría el valor del presente si el futuro se volviera una línea recta, sin desvíos? Ya sea para aprovechar los últimos momentos o intentar cambiar el rumbo del destino, el impacto psicológico sería inmenso. La presión de hacer todo antes de morir no es solo una frase de efecto. Saber que todo tiene una fecha final y que ésta ha sido prevista con exactitud nos obligaría a tomar decisiones que quizás nunca imaginamos que serían nuestras. ¿Nos volveríamos prisioneros de un destino calculado o aún existiría el poder de cambiarlo? Y además, ¿qué pasaría con la sociedad en su conjunto? Si todos supieran la fecha de su final, la dinámica de las relaciones, del trabajo, del placer y del conocimiento cambiaría por completo. El valor de la experiencia se convertiría en una carrera contra el tiempo. El arte, el amor, el esfuerzo humano mismo se volverían intentos desesperados de llenar los vacíos antes del día señalado. Viviríamos intentando demostrar que nuestra vida tiene sentido, que vale la pena, que no es solo un dato procesado por una máquina. Esto nos lleva a un dilema filosófico. Hemos llegado a un punto donde la vida ya no es vista como una experiencia única e impredecible, sino como un conjunto de datos que pueden ser manipulados, analizados y controlados. Si la inteligencia artificial tiene el poder de prever nuestra muerte, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder el control de nuestra propia existencia? Y lo más importante, ¿quiénes somos sin el libre albedrío? Si la inteligencia artificial ya lo sabe todo, si ya ha trazado nuestra línea de llegada, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué queda de nuestra humanidad si comenzamos a ver la vida como una secuencia de movimientos predeterminados, todos anticipados por una máquina? El dilema no es la muerte en sí, sino el control que empezamos a perder en silencio, mientras la IA asume un papel cada vez más central en nuestras decisiones. Ese es el verdadero desafío. ¿Cómo vivir cuando ya se conoce el final? ¿Intentarías escapar de esa predicción o aceptarías la inevitabilidad de tu camino, buscando quizás encontrar sentido en un tiempo que ya está delimitado? Vivimos en una era donde la tecnología moldea cada aspecto de nuestra vida, pero ¿hasta dónde podemos permitirle llegar? ¿Y si, además de controlar nuestras rutinas, la inteligencia artificial fuera capaz de controlar nuestro tiempo de vida? ¿Qué ocurre cuando toda nuestra existencia se convierte en parte de un gran algoritmo, donde cada elección, cada movimiento y hasta cada segundo vivido están calculados y previstos? La IA puede predecir nuestra muerte, pero el verdadero impacto no está solo en su precisión, sino en cómo transforma nuestra relación con el tiempo y en el poder que tendría sobre nuestra libertad para vivir. La idea de conocer la fecha de nuestra muerte parece sacada de un escenario apocalíptico, pero la realidad es aún más perturbadora. Imagina una sociedad donde la IA no solo pueda predecir nuestra muerte, sino también determinar cómo debemos vivir hasta que llegue ese momento. La lógica fría e impersonal de la máquina podría, en última instancia, definir todo lo que hacemos, cómo nos relacionamos con los demás e incluso cómo experimentamos la vida. En una sociedad regida por algoritmos, el valor de la vida se convierte en una cuestión de control del tiempo. Ya no seríamos seres humanos viviendo experiencias únicas e impredecibles, sino piezas de un gran rompecabezas, movidas por una lógica numérica. Cada momento dejaría de ser un presente y se transformaría en una cuenta regresiva hacia lo inevitable. La sociedad empezaría a mirar las relaciones de otro modo. Si cada ser humano tuviera un tiempo limitado y calculado con precisión, ¿qué pasaría con el valor de los vínculos? Las conexiones humanas podrían reducirse a cálculos, donde el valor de una relación se mediría por cuánto optimiza el tiempo restante. El trabajo, los sueños, las aspiraciones personales, todo sería revaluado bajo la sombra de una partida inevitable. Vivir al máximo ya no sería una elección espontánea, sino una estrategia para aprovechar el tiempo de la manera más eficiente posible. ¿Y si la inteligencia artificial dejara de ser solo una observadora? ¿Y si decidiera actuar, interfiriendo en nuestras vidas según la fecha prevista de nuestro final? Imagina un mundo donde la IA tuviera el poder de modificar nuestros hábitos, de sugerir o incluso imponer cambios para asegurar que vivamos más y mejor, basándose en su predicción.
La libertad de elegir se volvería un concepto en peligro de extinción. En lugar de tomar nuestras propias decisiones, seríamos guiados por la máquina, moldeados por sus previsiones, sin espacio para el error, la duda o la imprevisibilidad que hacen que la vida sea lo que es, única. Cuando pensamos en todo esto, el dilema no es solo saber la fecha de nuestra muerte, sino cómo esa información cambia nuestra relación con el tiempo y con el control de nuestra propia vida. ¿Quiénes somos si entregamos nuestro camino a la lógica fría de un algoritmo? Si al final la IA conoce nuestros pasos, nuestras decisiones y hasta nuestros sentimientos, ¿qué queda de nuestra humanidad? Y aún más importante, ¿qué estamos dispuestos a ceder a cambio de más previsibilidad, más control, más certeza sobre nuestro futuro? ¿Te gustó el video? Si todavía estás reflexionando sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestras vidas y quieres seguir explorando cómo la tecnología afecta nuestra libertad, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a mantener el contenido siempre fresco y relevante para ti. Dale me gusta si también crees que el futuro de la humanidad depende del equilibrio entre la libertad y el control. Y comparte este video con tus amigos para que podamos abrir una conversación aún más profunda. Explora otros contenidos del canal y continúa tu viaje de descubrimiento. Hasta el próximo video.